Vamos a hablar ahora con un embajador que en su momento negoció este tema con los uruguayos y que ahora es bastante crítico de cómo han seguido las cosas. Raúl Estrada Oyuela, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué Buen dice? día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Soy crítico siempre, también de la parte que me tocó a mí. ¿Por qué la Pero, parte que le toca a usted? Recuérdenos qué parte le toca a usted, embajador. bueno, cuando se plantea el asunto en la comisión, en la CARU, que no puede resolverlo, se crea un grupo para negociar. Y ahí fuimos a negociar con los uruguayos durante 6 meses. En ese periodo no conseguimos avanzar en ningún acuerdo y descubrimos en la negociación la poca buena fe de la parte uruguaya, que no quería considerar los temas vinculados con la contaminación del aire, y la obcecación en no aceptar ningún argumento, ¿no? Que eso no estuvo bien. A ver, La, embajador, espere, así aclaramos. ¿Qué es la CARU? ¿Qué es la CARU? la CAN, está bien, eso es la Comisión Administradora del Río Uruguay, creada por el Estatuto del Río Uruguay, que tiene muchos años, del 77, y la CARU es la que tiene la competencia para decir si un vuelco se puede hacer en el Río Uruguay. Ajá. Porque en realidad lo que hizo el presidente Mujica no fue autorizar la producción mayor, sino autorizar la contaminación mayor, un mayor vuelco de contaminantes. Usted no necesita autorizar una mayor producción de una planta de aceite o de autos. Acá lo que pasa es que hay una descarga al río de contaminantes y lo que él autorizó es esa mayor descarga al río. Ujú. Usted, embajador, sostiene que esa planta debió haberse instalado sobre el mar y no sobre el río. Bueno, es lo que pasa con las plantas de ese tamaño. No hay plantas de ese tamaño sobre otro río del mundo que tenga un caudal comparable con el río Uruguay, que está entre 2 y 4.000 metros cúbicos por segundo. No hay. Esas plantas en el mar son otra cosa. Así lo tiene Brasil, o próximas al mar, y lo tiene también Chile. ¿Por qué? Porque la descarga, digamos, la Bueno, contaminación. porque lo que importa es la capacidad del cuerpo receptor para procesar la contaminación que recibe. Entonces, un río relativamente chico, mediano, si quiere, como el Uruguay, no tiene capacidad para soportar semejante descarga, sobre todo cuando el río ya está contaminado, porque el río lo venimos contaminando, lo contaminan los brasileños aguas arriba y lo contaminamos nosotros los uruguayos con la vida normal de la industria, de las ciudades que descargan sus aguas locales, la industria que descarga distintos contaminantes y la agricultura que también envía contaminación vinculada con el proceso de fertilizantes y agroquímicos. Ahora, embajador, usted nos dice, la CARU entonces es esta comisión que tienen Argentina y Uruguay para tratar los asuntos vinculados, comunes vinculados al río. ¿Y por qué aparece, digamos, la Corte de la Haya? La Corte de la Haya tiene... Bueno, porque lo que diga. pasa es que el proceso en la CARU tiene una serie de etapas y dice que cuando no hay acuerdo entre las partes, dadas ciertas circunstancias que incluyen la negociación por 6 meses, dadas ciertas circunstancias, entonces cualquiera de las partes puede llevar a la otra a la Corte. Es un proceso de solución de controversias. ¿Sí? Y cuando Argentina acudió anteriormente a la Haya, ¿no? El Sí. planteo era que Uruguay no podía instalar esa fábrica en ese lugar. Hubo dos trámites. El primero fue una medida precautoria que procuró la Argentina y que no prosperó. No prosperó porque en realidad son muy pocas las medidas de ese tipo que la Corte otorga y porque la presentación de la prueba fue floja. Si quiere después le desarrollo. Y después hubo el segundo juicio, digamos, el juicio de fondo, donde la Argentina dice, mire, esta planta me contamina, entonces no la puede instalar. Y ahí hubo dos cosas. La sentencia tiene dos partes. Una parte donde dice que Uruguay violó el estatuto al decidir por su cuenta sin resolver las cosas en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Eso es lo que efectivamente había hecho y ha vuelto a hacer ahora. Y la segunda parte es la prueba del daño. En eso estuvimos flojos. Estuvimos flojos porque presentamos mal la prueba. Nosotros el procedimiento de producción de prueba en un juicio en la corte es como en los juicios que uno ve por televisión, donde hay un señor que es experto, que va y declara como testigo, y las partes lo pueden interrogar. Bueno, nosotros no lo hicimos así. Nosotros lo que hicimos fue mandar funcionarios a que dieran su versión.
pero dieron su versión como representantes del gobierno y sin someterse al procedimiento de preguntas y repreguntas. Pero de Eso, ahí de La Haya, perdóneme, embajador, de La Haya salió algún tipo de dictamen que le diga a Uruguay, usted tiene que controlar que el fósforo en el río no supere tanto, usted tiene que controlar la temperatura a la cual salen los efluentes de la planta y van no, hacia el río, no. no, detalles no. La Corte comete un error, creo yo, porque considera que la CARU es un organismo internacional como con voluntad independiente. En realidad, la CARU es una comisión binacional, no hay una voluntad independiente. Los delegados en la CARU no deciden por su cuenta, deciden por las instrucciones que reciben. Entonces es un organismo binacional, no un organismo internacional. Y la Corte le dice, bueno, que vigile la CARU. Entonces, ¿qué hacen? Y se comete un nuevo error argentino, que es el acuerdo que firma la presidenta con el presidente uruguayo, donde se decide monitorear no solo lo que descarga la planta de celulosa, sino al mismo tiempo y en las mismas condiciones lo que viene por el río Gualeguaychú, que estaba totalmente fuera de discusión, sin perjuicio de que pueda estar contaminado también. Pero si está contaminado, es muchísimo menos el volumen, la masa de contaminación que descarga, que lo que descarga la planta de celulosa. Ahora, embajadora, una cuestión recurrente por parte de los uruguayos es por qué Argentina, puesto el argumento de manera exagerada, pero en esencia es este, se pone tan sensible a cuestiones medioambientales cuando se trata de medir lo que pasa en el Río de la Plata por la actividad de la pastera, que está en Uruguay, y tiene estándares tan malos con el resto de la actividad de celulosa dentro de la Argentina. ¿Esto es cierto? Es cierto, más o menos, porque es cierto que los estándares de las plantas de celulosa, de algunas plantas de celulosa argentinas, son peores. Por ejemplo, una que hay en el Alto Paraná. Pero el volumen de contaminación que descargan es incomparablemente inferior. Es decir, en la planta de celulosa, como usted dijo al comienzo, esta está descargando entre 1 millón y 1 millón, produciendo entre 1 millón y 1.200.000 toneladas. La planta de Alto Paraná produce 60.000 toneladas. Entonces, la contaminación que produce es mucho menor. Se la descarga además al río Paraná, que tiene entre 14 y 20.000 metros cúbicos por segundo. O sea que es 4 o 5 veces el río Uruguay. Ah. Entonces, el cuerpo receptor es adecuado. El proceso es malo, la planta está mal. Contamina, ¿sí? Descarga contaminación. No contamina el río. ¿Por qué? Porque el río es muy grande y procesa. Lo que nosotros tenemos en el Uruguay es que el río no es suficiente para procesar. Justamente, embajador, si me tiene un minutito, compartimos con usted el anuncio cuando ayer Pepe Mujica decía que iba a conceder el pedido de la empresa, pero siempre y cuando tomara algunas medidas. A ver, escuchamos a José Pepe Mujica, embajador. Y hemos autorizado a esta empresa a aumentar la mitad de lo que nos solicitaba, aproximadamente unas 100.000 toneladas, en carácter provisorio, repito, en carácter provisorio, es decir, revocable, porque le estamos exigiendo la instalación de una torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos que lleguen al río tengan temperaturas abajo de los 30 grados. Al mismo tiempo, le estamos poniendo como condición el rebajar el contenido de fósforo que tiene precisamente los desechos que van al río, en el bien entendido que esta fábrica hoy es la que tiene mejor guarismo en el mundo de las empresas que fabrican celulosa a partir de eucalipto. Es decir, está dentro de los parámetros establecidos con largueza, pero le estamos exigiendo más. A ver, embajador, no sé si se vuelve muy técnico, pero después No, está escuché... perfectamente claro. Sí. Mire, lo que le están pidiendo es que baje la temperatura de la descarga. Eso es lo que viene pidiendo la Argentina hace años. Es decir, esa descarga que ahora quiere que sea 30 grados. 30 grados es inaceptable. Y lo que pasa es que ya está por encima. Esa torre de enfriamiento debería haber estado instalada antes de que empezara a producir, no ahora. Ah. Es tardía la reflexión.
Usted no puede descargarle agua a esa cantidad de líquido a 30 grados de temperatura porque modifica la temperatura del río, afecta las condiciones biológicas del río. ¿Se da Incluso, cuenta? claro, yo le quería preguntar, porque ayer el canciller Héctor Timerman, cuando responde a estas declaraciones del presidente Mujica, señala que la temperatura debiera estar a 20 grados, y lo que está Así diciendo es. Mujica es que le van a obligar a bajar la temperatura a 30. ¿Y hay una diferencia importante, embajador? Claro que sí, yo creo que tiene razón Timerman, ¿no es cierto? Esa temperatura se baja simplemente con un proceso que debe hacer la planta, que no lo hace. ¿Para qué? Para ahorrarse plata. Es decir, produce más barato contaminando el río. Y lo mismo pasa con respecto a las descargas de fósforo. El río, yo le dije al comienzo, el río ya está contaminado, no aguanta más contaminante. Por eso no puede procesar nada. Entonces, si usted descarga fósforo, lo que hace es agregarle nutrientes y aumenta la producción de algas que pueden llegar a ser nocivas. Entonces, esto es lo que no hay que hacer. Desde el comienzo se sabía que no se podía descargar ni fósforo ni nitrógeno, que son fertilizantes. Y ahora, embajador, ¿qué hacemos? Porque finalmente, digo, van a volver a La Haya, esto es lo que anunció el canciller Timerman, unilateralmente difundió los datos que, según los científicos argentinos, corroboran que hay contaminación. ¿Qué puede ocurrir en La Haya en esta instancia con el pedido argentino? Bueno, lo que tiene que hacerse es un proceso largo. Nosotros no tenemos poder de policía para impedir que siga operando la planta. De modo que es un proceso largo. No sé cuál vía elegirán, si tratarán otra vez de obtener una medida preventiva o no, o dirán directamente la cuestión de fondo. Ahora, el punto es que los datos que dio el canciller son datos de la cantidad de contaminante por litro. Eso es importante, pero no es todo. Lo que importa es saber cuál es la masa total de contaminante que se descarga, no solamente la concentración que tiene el contaminante, porque si fuera así, usted aumenta el agua que va a descargar y descarga la misma cantidad de contaminante con más agua. Entonces la situación del río no se modifica, porque lo que importa es la carga másica. A mí me preocupó escuchar ese tipo de referencia de parte del canciller porque no hace pie en lo más importante, que es la masa. Lo que nos importa ahora no solamente es la concentración, nos importa la masa. Importa principalmente porque se está aumentando lo que se va a descargar. Supóngase usted que bajan esa concentración, pero aumenta la cantidad de litros que descargan. Es lo mismo, le está aumentando la masa. Ahora, embajador, entonces, pero ¿qué puede hacer La Haya? La Haya puede decir, digamos, Argentina puede decir, Uruguay de manera inconsulta violó una vez más el Tratado del Río Uruguay porque, sin haberlo acordado con Argentina, autorizó un incremento en la producción. O, como dice usted bien, no es un incremento en la producción, sino un incremento en los contaminantes que va a recibir el río. Claro. Bueno, la Haya puede sin duda decir eso y además le puede ordenar a Uruguay que cese la operación. ¿Cómo? Pero le puede ordenar a Uruguay que cese la operación de la planta. Lo que pasa es que se lo va a ordenar cuando termine el proceso, después de 5 o 6 años de contaminar. Claro. O sea que Argentina está medio impotente frente a esta situación, por lo que usted cuenta, embajador. Que usted lo tenga más claro de una manera gráfica, esto no le habría pasado a Brasil. Brasil tiene un tratado con el Uruguay sobre el uso de los ríos que es más estricto que el que tiene la Argentina. Y esto que nos están haciendo los uruguayos a nosotros, no se lo habrían hecho jamás a Brasil. Eso es porque usted tiene que tener una presencia y una solidez en sus posiciones que debe ser distinta a la que tenemos en este momento. ¿Y no fueron al mar por qué con esta planta, embajador? Porque la guardan para turismo. Es decir, lo que ellos han hecho es guardar las playas para turismo y no darles mal olor, y mandarnos el mal olor y la contaminación al río Uruguay, que es parte de nuestro frente, es el frente en Entre Ríos, ¿se da cuenta? Ellos tienen de patio trasero lo que nosotros tenemos de frente. Claro, claro. Y ahí está, por supuesto, la gente más directamente afectada, ¿no? Toda la gente de Gualeguaychú, pero también me imagino que habrá recursos naturales, ¿no?, en el río que pueden quedar en riesgo si la contaminación se incrementa. Por supuesto, puede afectar todo el ciclo de la vida de los peces, porque suben y bajan por el Uruguay, el ciclo de vida
y de crianza de los peces es notable, y ahí suben y bajan y tienen distinta circulación que se afecta por esto. Pero escúcheme, el río Uruguay no es entrerriano, es argentino. Este es un problema nacional. Es decir, acá a mis vecinos, acá en el Libertador y Coronel Díaz no les importa eso, ni el Riachuelo. Pero la verdad es que este es un río nacional, es un tema nacional. No es que la presidenta nacionaliza el tema, no. Es un tema nacional y estuvo muy mal que no fuera considerado con su importancia a nivel nacional en todos los momentos. Bueno, embajador Raúl Estrada Oyuela, ha sido usted muy amable, ¿eh? No sé si es su primera experiencia de una entrevista por esta vía. No, al contrario. Fíjense que esta vía se usa mucho, se usa en la docencia. Yo la empecé a usar en Stanford, en la universidad. Yo la uso con frecuencia para conferencias afuera y funciona bastante bien. Hay métodos todavía más perfeccionados que este que estamos usando ahora, pero funciona bien. Yo inclusive he sido juez de tesis doctorales dentro del país usando este sistema. Bueno, muchas gracias, embajador. Muy canchero ya entonces con este método. Gracias, ¿eh? Yo soy canchero, nacido canchero. Hasta luego. Hasta luego.